El siguiente programa es apto para todo público. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional, el derecho a la salud y con él el derecho a la vida. Vida que resulta un poco extraño con la sentencia que acaba de aprobar la Corte Constitucional relacionada con la permisión del aborto hasta los 6 meses de gestación, hasta 6 meses de gestación. Por supuesto, y estamos de acuerdo en la reclamación que hacen las mujeres, en que tienen libertad, tienen derechos a determinar o no la continuidad de un embarazo, pero están dejando de lado algo más importante. Es una sentencia de la gran alta corte, en este caso la Corte Constitucional, que hemos dicho aquí en materia de derechos constitucionales fundamentales, es el organismo de cierre. Por encima de lo que diga la Corte, solamente están los organismos de carácter internacional que han suscrito o ha suscrito el Estado colombiano algún tipo de tratado o convenio. Y cuando esos organismos internacionales emiten alguna conceptualización o norma de carácter jurídico, Colombia debe sujetarse o someterse a ellos cuando los mismos están cumpliendo o están protegiendo derechos de ese rango fundamental que son desconocidos en el plano interno. Por eso, la sentencia que emitió la Corte Constitucional en el día de ayer es una sentencia que carece de una racionalidad jurídica, carece de algo que dentro del derecho podemos llamar de algo justo, e incurre en una serie de contradicciones al analizar algunos artículos de nuestro ordenamiento. El artículo 11 de la Constitución es violado totalmente por la sentencia que emitió ayer la Corte Constitucional. El artículo 74 del Código Civil, el 90 del mismo Código Civil, el artículo 122 del Código Penal, Código Punitivo, lo mismo que la sentencia C-355 del año 2006. Es claro que esta sentencia, cuando el magistrado Carlos Gaviria en su época, pues se aprobó a través de esa sentencia que se podía permitir la interrupción del embarazo cuando se presentaran una de las 3 circunstancias, cuando la mujer fuera producto o esa
gestación o ese niño en gestación fuera producto de una violación. No cabe duda, la mujer podía acudir a su entidad de salud para que se le practicara la interrupción del embarazo o el aborto. Y eso es normal porque esa mujer no ha consentido a ese hombre que la ha tomado por la fuerza, la ha violado y ha quedado en embarazo producto de esa violación. Hasta allí hay claridad y es aceptable, ya está en el criterio de la mujer determinar si tiene o no la criatura que ha sido concebida producto de una violación. Pero la sentencia C-355 tiene fundamento jurídico para ella, es decir, la protege como fundamento constitucional en ese caso, y cualquier persona que fuese, o cualquier mujer que fuese, digamos, procesada por esa causal, iba a ser, digamos, objeto de inexequibilidad y violación al debido proceso. El segundo caso, cuando hay malformación del niño en gestación. No cabe duda, si esos padres que han concebido a ese niño, al realizarle la ecografía o al realizarle las valoraciones médicas, se dan cuenta que viene con malformación, los padres de común acuerdo pueden tomar la decisión también de interrumpir el embarazo. Eso es claro, totalmente claro. Y una tercera ocasión o un tercer elemento, repito, no tienen que presentarse los tres, uno cualquiera de los tres. Y el tercero es el relacionado cuando la madre está en riesgo de fallecer o de sufrir algún tipo de afección por la concepción de ese hijo. Allí en esos tres eventos no se puede permitir que se procese a una mujer. Pero lo que sucedió ayer, y no se puede pensar que estamos desconociendo la libertad de esa mujer de procrear o no, de gestar o no, sino que es un total exabrupto. Un total exabrupto, ¿por qué? Y ya vamos a ir con el televidente en línea. Porque el artículo 74 del Código Civil, artículo 74, establece lo que es la persona o define lo que es persona. Y establece que es persona cualquier individuo de la especie humana. Estamos refiriéndonos al hombre. Luego, para mí, es persona, ojo, es persona desde el momento en que el esperma recorre las trompas de falopio y llega hasta el óvulo y lo fecunda, allí se está gestando la vida. Allí comienza a gestarse la vida. Luego, cuando ese óvulo ya fecundado comienza ese proceso de gestación, ahí no cabe duda, ahí hay vida. Sin embargo, el artículo 90 del mismo Código Civil establece que la existencia legal de toda persona comienza al nacer, es decir, que el individuo que nace o no sobrevive un instante al nacimiento, dice la misma norma, se reputará como no nacido. Luego, allí ese código, en su artículo 90, está contradiciendo entonces la sanción que el artículo 122 del Código Penal establece para la madre que ha abortado. Porque si el Código Civil establece que solo es persona cuando nace y sobrevive, luego, entonces, ¿por qué razón el artículo 122 penaliza o sancionaba a esa mujer? Y finalmente, viene un aspecto mucho más importante que es el artículo 11 superior. El artículo 11 de la Constitución Política de Colombia indica que la vida que el derecho a la vida es inviolable, que el derecho a la vida es inviolable. Luego entonces, ese feto que está en gestación y tiene hasta 6 meses de gestación, no es una vida. Entonces, ¿por qué la Corte Constitucional termina avalando una demanda que han presentado un grupo de mujeres que tienen su derecho? Pero aquí se requiere un poco más de profundidad y un poco más de orientación, porque la mujer, es cierto, tiene libertad para definir si continúa, si interrumpe o no ese aborto, esa gestación. Pero ¿por qué la mujer más bien, en vez de pensar en interrumpir el aborto, no toma las precauciones para evitar concebir? Porque si usted no quiere quedar en embarazo
y usted no está inmersa en las causales que establece la sentencia C355 del 2006, pues simplemente tome precauciones. Ahora bien, es muy fácil que la mujer se dé cuenta si está en embarazo, porque si tiene un retraso en su ciclo menstrual, lo normal es que al mes o al mes y medio se haga tomar una prueba de embarazo, y si esa prueba le sale positiva, pues pienso que está en una etapa muy, pero muy delgada de la vida de esa persona para interrumpir el embarazo. ¿Por qué otorgarle facultades a una mujer a que espere 6 meses, cuando se ha comprobado en un sinnúmero de oportunidades que a los 6 meses ese feto puede reproducir o continuar su vida aún por fuera del vientre materno? Para mí, esto no es más que un homicidio, y así salgan muchos grupos de mujeres a festejarlo como un gran triunfo, es un total contrasentido con el cual la sociedad colombiana no debe estar de acuerdo. Mujer, tú tienes libertad de elegir cuántos hijos o cuáles hijos debes tener, pero no tienes libertad, no tienes ética, no tienes moral para que a los 6 meses de gestación tú decidas que ese embarazo debe ser interrumpido. Ese es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos con Televidente en Línea y más adelante retomamos. Buenas tardes, Televidente en Línea. Ay, ¿será que vuelvo a conectar? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bueno. Sí, señor, aquí le estamos escuchando, cuéntenos. Aló. Sí, señor. ¿Cómo? Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, mi doctor. Cuéntenos, ¿su nombre Doctor, cuál es? primero, pues yo llamé, estoy hablando con usted la otra semana. Mi nombre es Ramiro Biafara, del municipio de Santander de Quilichao. Perfecto, Ramiro Biafara, cuéntenos. Sí, como le digo, la otra semana estoy hablando con usted, me dio una información para llevar a cabo con respecto a la demanda por declaración de liquidación de sociedad patrimonial. ¿Sí recuerda? ¿Usted está liquidando una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes? Sí, señor, sí, señor. Correcto. Y pues usted me informó que solicitara una rendición provocada de cuentas. No sé si usted recuerde. Sí. Pues yo le comenté eso a mi abogado, pero pues mi abogado no me ha sabido solucionar eso. Y pues la pregunta directa a usted era para ver si eso lo puedo gestionar yo y ante quién gestiono ese trámite. Perfecto. Recuerde a los televidentes, Ramiro, porque cada pregunta que usted formule, tenemos televidentes nuevos que desconocen la pregunta. Recuérdele la pregunta a los televidentes. Usted tuvo una unión marital de hecho con una persona y dentro de esa unión marital de hecho consiguieron unos bienes. Esos bienes, sí, señor. Esos bienes están en cabeza ahorita de su expareja. Pero, sí, correcto, sí, señor. Pero el bien está a nombre de ambos. Perdón, doctor, no le escuché esa parte. El bien o los bienes que ustedes consiguieron y que conforman la sociedad patrimonial, ¿están a nombre de su pareja o están a nombre de ambos? Está a nombre de ambos. Lo que pasa es que hay un lote de terreno y hay un contrato en ese lote, pero el contrato sí está únicamente a nombre de ella. O sea que las ganancias de ese lote de terreno llegan a nombre nomás de ella. Correcto. Yo en ese caso no figuro en el contrato que ella firmó con la persona con la cual le entrega los productos de este lote. Correcto. El predio está alquilado y ella solamente está tomando el canon de arrendamiento y no le está compartiendo con usted.
Exacto, doctor. Así mismo un negocio y una casa que está también alquilada. ¿Usted ya inició el proceso de constitución de unión marital de hecho y liquidación de la sociedad patrimonial? Sí, señor. En este momento estamos la liquidación de la unión marital de hecho, ya sé, como le dije anteriormente, salió a mi favor Correcto. en dos ocasiones, y en este momento estamos en el proceso de la liquidación de la sociedad patrimonial. Perfecto. Ramiro, puede colgarlo en la línea telefónica y vamos a darle respuesta a usted inmediatamente a su inquietud. Si hay un proceso que ya se surtió, que es el del reconocimiento de la unión marital de hecho que se conformó de acuerdo a la ley 54 del año de 1990, y de ese reconocimiento se derivó otro negocio, otra sociedad, que es la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Como se lo dijimos en su momento, una cosa es la relación como tal de la unión marital de hecho, y esa unión marital de hecho generó otra figura que es la sociedad patrimonial. Si se está surtiendo un proceso, su abogado o su abogada, dentro de ese trámite de reconocimiento de la unión marital de hecho, debió solicitar que la demanda se inscribiera en el folio de matrícula inmobiliaria del bien que está a nombre de ustedes y que pertenece a la sociedad patrimonial, o de los bienes, porque si son varios bienes, lo que se debió solicitar en ese momento es una inscripción de la demanda y, ¿por qué no?, un embargo posterior y un secuestro. Inscribir la demanda simplemente es que la medida se lleva a la Oficina de Instrumentos Públicos y se deja allí para que se entienda que tiene un litigio pendiente y la persona no puede disponer del bien. Embargarlo es precisamente sacarlo del mercado con fines aclaratorios de una demanda que está en trámite. Y secuestrar el inmueble es o despojar a esa persona que está ejerciendo una administración sobre él y entregárselo a un funcionario o a un auxiliar de la justicia llamado secuestre. El secuestre se va a encargar de seguir administrando ese inmueble y poner a disposición del juez de la República que ordenó el secuestro los frutos que esté produciendo el bien. En este caso, su abogado está en mora de solicitar ese embargo. Ahora bien, la pregunta que usted me hace es: ¿ante quién puedo solicitar un proceso de rendición provocada de cuentas? Eso lo hace usted ante un juez civil. Si bien es cierto, hay un proceso de familia que se está tramitando la liquidación de la sociedad patrimonial, la rendición de cuentas se puede llevar ante ese juez civil. Ahora bien, amigo Ramiro Biafara, para no desgastar el aparato judicial, en ese mismo proceso solicite el embargo del bien, solicite el secuestro del bien, para que esos frutos sean tenidos en cuenta al momento de la liquidación. ¿Por qué? Porque la sociedad patrimonial no está compuesta únicamente por los bienes que han conseguido. Recuerde que siempre que se va a liquidar una sociedad conyugal, una sociedad comercial, una sociedad patrimonial como la suya, lo primero que se hace es un inventario, qué es lo que hay de activos, y a esos activos se le van a restar los pasivos. Y quien esté administrando el inmueble o el predio en este caso, tiene que demostrar qué ha sucedido con los frutos de esa administración. Si usted es copropietario, de ese inmueble, lo normal es que usted le invoque un derecho de petición al arrendatario del predio, indicándole que conforme al certificado de tradición de ese inmueble que usted anexa a la petición, usted es propietario en cuantía del 50%. Y como tal, si usted no está recibiendo frutos del mismo, pues usted puede iniciar también un proceso de esa naturaleza, que puede ser un proceso de restitución, para que la persona
acredite o exija al arrendador que resuelva el problema, porque si él está pagando por el uso, goce y disfrute de ese inmueble, su ex compañera debe compartirlo con usted. Entonces, ese es un proceso que si se surte ante un juez, recuerde usted que el derecho de postulación para mayor parte de las actuaciones ante jueces de la República lo tienen los abogados. Una persona común y corriente puede tener la facultad para litigar en causa propia cuando estos son de mínima cuantía, cuando no se surten ante un juez del circuito. En laboral, por ejemplo, con los jueces municipales de pequeñas causas laborales y de competencias múltiples, allí puede usted litigar en causa propia. Pero estamos hablando, y depende del tipo de bien, cuánto es el avalúo del predio, así mismo se va a determinar si esa cuantía puede usted hacerlo o no. Lo razonable, Ramiro, finalmente, es que si usted tiene un abogado, sea su abogado quien realice este trámite ante el juez de la República para que pueda obtener los frutos de ese poder que usted le ha conferido. Y los frutos no son más que recuperarle no solamente el 50% que a usted le corresponde, sino además lo que ha producido ese bien que está siendo administrado por su expareja. A mí se me olvidara preguntarle, porque a veces la información no se suministra toda, si usted tiene niños con su expareja, porque es posible que ella esté tomando el canon de arrendamiento y lo esté utilizando como parte de pago de las cuotas de alimentos, que a lo mejor no es el caso, pero puede ser, usted no le haya suministrado o no le esté suministrando, si ese es el caso. Puede presentarse una situación de esa naturaleza. Esa pregunta no se la formulamos, ni usted tampoco nos puso en preaviso en ese sentido. Entonces, Ramiro, hable con su abogado, inicie el camino inequívoco para que le recuperen los frutos que ha producido el bien del cual usted es propietario en cuantía de un 50%. Gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico 311-772-8936, nuestra línea de participación que está hoy allí al servicio de ustedes para que nos llamen y nos digan cuál es su caso. Hoy estamos hablando acerca de esa sentencia que se suscitó hace pocas horas por parte de la Corte Constitucional relacionada con el aborto que puede una mujer realizarse hasta los 6 meses de gestación, 24 semanas, 6 meses de gestación. Y ahí es donde estamos diciendo nosotros que no tiene sentido que hoy, con los avances tecnológicos que existen, donde una mujer se acerca a una farmacia y compra una prueba de embarazo, puede detectar si está o no en ese estado de gestación. Y si está en estado de embarazo, puede ella darse cuenta a muy tempranas semanas, a pocas semanas de haber concebido, a pocos días de haber concebido. Y entonces, por eso nos preguntamos nosotros, ¿por qué salen algunos grupos de mujeres a festejar que la Corte Constitucional haya avalado el asesinato, diríamos así, de una indefensa e inocente criatura que con 6 meses de gestación ya estaba al portas de nacer y ser una persona más? ¿Y por qué y bajo qué criterios la Corte Constitucional admite que se pueda interrumpir? Lo peor de esto es que connotados médicos pediatras o ginecostetras avalan y dicen estar de acuerdo cuando ellos conocen todo ese proceso biológico de formación del ser humano, de formación de ese feto. ¿Por qué esperar a que esa vida esté tan desarrollada para interrumpirla? Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias. Habla con Venancio Murillo, de acá de Miranda, Cauca. Don Venancio Murillo. Don Venancio, usted se quedó solo porque ya no creo que tenga tocayo, don Venancio.
Sí, no, ya el tocayo falleció. Bueno, don Venancio, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud, don Venancio? Pero doctor, es que tengo un inconveniente acá con pensiones. Estoy 9 meses incapacitado. ¿Cuántos meses lleva incapacitado? No, 9 meses, los calles ya estoy ubicado. 9 meses incapacitado. Sí, señor, y ya me reubicaron, pero resulta que las personas incapacidad en Colpensiones y Colpensiones me dan un documento de que los 3 meses de incapacidad no me los pagan porque la nueva EPS no emitió el certificado de rehabilitación. ¿El certificado de qué? ¿De rehabilitación? ¿De valorización? No, rehabilitación. Ah, del certificado, el concepto de rehabilitación. rehabilitación. Correcto. Sí, señor. Perfecto. ¿Y cuántos meses le deben entonces? Me deben 3 meses. 3 meses. ¿Ya usted está recuperado? No, yo estoy reubicado porque voy para otra cirugía. Estoy reubicado. Perfecto. En este momentico usted ya tiene programada una intervención quirúrgica. Sí, señor, tengo cita el 28 de este mes con el doctor que me va a programar la cirugía. Pero en este momento no está incapacitado. No, en el momento estoy trabajando, estoy reubicado. ¿Cuánto hace que no le pagan esos 3 meses? ¿Qué tiempo ha transcurrido desde que le deben esa incapacidad? Sí, eso fue del año pasado. Yo lo llevé a Colpensiones, me dijeron que 4 meses para dar la respuesta. Perfecto. ¿Y su pregunta es cómo hacer para recuperar esas incapacidades? Sí, señor. Bueno, puede colgarnos entonces la línea don Venancio Murillo, que nos llama desde Miranda, Cauca, y nos consulta o nos manifiesta que 9 meses estuvo incapacitado y de esos 9 meses le pagó la EPS los 6 primeros meses, 180 días, pero que Colpensiones no le ha cancelado 3 meses, argumentando que la EPS no emitió el concepto de rehabilitación conforme lo exige el artículo 41 de la ley 100. Usted mismo, don Venancio Murillo, se remite al artículo 41 de la ley 100 modificado por la 962 del 2005 y modificado por el decreto ley 019 artículo 121. ¿Qué establece el artículo 41? Que una persona que ha venido incapacitado continuamente, después del día 120 hay que emitir el concepto, ojo, emitir el concepto a la EPS, y al día 150 lo deben remitir, es decir, la EPS debe informarle al fondo de pensiones que usted tiene concepto favorable de rehabilitación y que en consecuencia a partir del día 181 su administradora de fondos de pensiones, en este caso Colpensiones, debe asumir el reconocimiento y pago de las incapacidades como le establece la ley. Sin embargo, la EPS no cumplió con esa notificación. La misma ley dice que si la EPS no cumple con la notificación dentro de los términos de ley al fondo de pensiones, debe asumir. El problema es que usted no se puede poner para que lo peloteen. Va a la EPS le dice no, tiene que pagarle el fondo de pensiones. Va al fondo de pensiones y el fondo de pensiones le dice no, eso tiene que pagárselo la EPS. Y en esa peloteadera el tiempo va pasando y usted puede correr el riesgo de que esos 3 meses de incapacidad le puedan prescribir. Por eso le recomendamos desde ya, Venancio, con una acción de tutela, involucran a su empleador, a la EPS, al fondo de pensiones, para que el juez de la República decida quién debe pagar. Si no es así, usted va a estar en esa peloteadera de un lado para otro, literalmente, excuse la expresión, lo van a estar peloteando y no le van a resolver. Por eso, con una acción de tutela, se puede invocar y recuperar el dinero correspondiente a esas incapacidades. Recuerde que en Hernelio y Asociado, allí le podemos ayudar a orientar o le tramitamos esa acción de tutela para recuperar esos 3 meses de incapacidad. No pueden ustedes desgastarse. Lo normal es que las entidades entendieran que el artículo 41 en materia de incapacidad indica qué debe hacer, cuál es el procedimiento que debe seguir cada entidad
para reconocerle y pagarle las incapacidades al afiliado, pero no lo hacen. Y si no lo hacen, entonces obligan a que el usuario deba congestionar el aparato estatal, en este caso el judicial, invocando una acción de tutela para que ordene el pago a cuál de esas entidades, al empleador, conforme al artículo 121, al empleador o al fondo de pensiones o a la EPS, a cuál de los tres. Y aquí no cabe la menor duda que el artículo 121 dice que el empleador debe pagarla y repetir contra la entidad encargada de reconocer la prestación económica como lo son las incapacidades. Amigo Venancio, esperemos que haya sido satisfactoria la respuesta y que usted la ponga en práctica. No se olvide, invocar la tutela para poder reclamar las incapacidades. Estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a sus derechos. Hoy hablando de la sentencia de la Corte Constitucional que acaba de pronunciarse permitiendo el aborto hasta los 6 meses de gestación. Hasta los 6 meses de gestación. Un total crimen y, decía yo, una sociedad absurda que se precia de ser el país del Sagrado Corazón de Jesús y no entiende uno cómo es posible que salgan a festejar las mujeres con bombos y platillos, algunas mujeres sobre todo, que la faculten para abortar. Allí hay un vacío y hay que resolverlo. Estamos en Tablero Jurídico, vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Sí, doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Gracias, doctor. Le habla Luis López, el que llamó ayer de la imputación de la pierna. Perfecto, Sí. Don Luis López, lo recordamos perfectamente que llamó a nombre de un amigo que vive en el barrio del Porvenir. Sí, cómo no, doctor. Lo que pasa es que como él, debido a cortar la pierna psicológicamente, está muy mal, pues él no recuerda muchas cosas, pero a grandes rasgos él solamente tenía 51 semanas y ahora 2 años cumplió los 62 y hizo un reclamo y le pagaron 242.000 pesos, dice él. Las 51 semanas las adquirió hace como 20 o no sé cuántos tiempos a través de ese colombiano, ¿cómo es? Colombia Mayor o no sé, algo así, exactamente, y no hizo nada más. Eso es todo. Pero ¿cómo se llama? La enfermedad la tiene desde hace como 40 años. ¿Usted sabe si su amigo lo hicieron valorar? Es decir, lo calificaron. No, él nunca se hizo hacer eso, ni nada de cuestión, nada de valorar, valorar ni nada. Cuando digo que si se hizo valorar es para saber si se hizo establecer cuánto había perdido de capacidad laboral y la fecha de estructuración. Sí, lo entiendo, doctor. No, él no hizo nada. Yo le pregunté eso y él me dijo que no. Simplemente le dijeron que cotizara 51 semanas para tener derecho a la cuestión de la salud por un tiempo, pero no volvió a cotizar más. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo cotizó? ¿Apenas 1 año en toda la vida laboral? Sí, exactamente. En toda su vida laboral 1 año nomás. Le dije, no, pues yo veo como eso como de pronto que no puede hacerse nada, pero de cualquier manera yo le comento al doctor. ¿Usted tiene en su poder la historia laboral del amigo? No, eso sí no tengo ni nada. ¿Estaba él? En Colpensiones. En Colpensiones, perfecto. Sí, Seguro Social. Yo le decía a usted, amigo Luis, que era necesario obtener por lo menos esa historia laboral. Si él no tiene un dictamen de calificación, hay que hacérselo, pero yo le recomendaría, antes de colgar el teléfono por el interno, Edison va a tomar el contacto suyo y le voy a llamar para orientarle qué se debe hacer, pero por aquí Listo, doctor. le vamos a dar un adelanto a usted y a los demás televidentes. ¿Puede? Ok, doctor, escúcheme. Sí, señor. Doctor, aló. Sí, señor. Quisiera hacer una opinión sobre el tema que usted está tratando. Sí, señor. Y es el siguiente. Pues yo veo que ustedes dicen o decimos, y es verdad, yo también estoy de acuerdo, porque las mujeres, digamos, en este momento, pues las que están pidiendo el aborto, no piden también de que le aumenten 9 meses más de edad a la persona. Porque es que realmente si uno, digamos, nació en el 2000, en este año tiene pues 22 años, ¿cierto?
pero uno debe tener 22 años y 9 meses. Me parece a mí que es la realidad, porque los 9 meses nunca se los cuenta. Eso por una parte, claro que las mujeres se van a enojar por lógica, eso lo entiende uno, aumentarles la edad, eso es berraco. Bueno, y otra cosa es que yo no sé, en cierta manera, con esa decisión que tomó la Corte, veo que se ha ¿cómo se dice la palabra? La pena de muerte se ha decretado, en cierta manera. De alguna manera. La pena de muerte lo entiendo yo así. Sí, señor. ¿Listo, doctor? Sí. Voy a, cuando consiga bueno, de verdad que espero la llamada. ¿Listo, doctor? Sí, señor. Ok. Bueno, que esté gracias. Muy bien. Que no cuelgue el teléfono para que le escuche el amigo Edinson, o vuelva y márquele y le da el número telefónico. Sí, lo que dice el amigo Luis López, de alguna forma se ha establecido la pena de muerte, pero una pena de muerte con un inocente e indefenso niño de 6 meses de gestación. Esa pena de muerte es totalmente inhumana, totalmente injusta, porque es una pena de muerte que debe imponérsele a quien cometa delitos atroces. Extraño esa parte. Y le abono lo que usted dice, de que de acuerdo a estos argumentos, las personas no debieran cumplir años cuando nacen, sino desde el momento en que se produce la gestación, sumarle 9 meses de vida dentro del vientre materno. Buena idea, sería un caso revolucionario. ¿Por qué? Porque está diciendo artículo 74 del Código Civil. Le citamos la norma para que usted vaya, las lea y saque sus propias conclusiones. Saque sus propias conclusiones. Cuando el Código Civil define quién es persona, y dice textualmente: cualquier individuo de la especie humana, cualquier individuo. Lo que nos preguntamos es si por el hecho de estar en el vientre materno no es persona entonces, porque si la norma dice, artículo 74 Código Civil, que es persona cualquier individuo de la especie humana, pero la sentencia o el mismo artículo, diríamos el artículo 90, dice que la existencia legal de toda persona comienza al nacer. Entonces, el análisis que hacemos nosotros es: una persona, mientras no nazca, no existe para la ley. Y si no existe para la ley, hasta que no nazca, ¿por qué razón entonces el artículo 122 del Código Penal sanciona el aborto? ¿Por qué razón? Son preguntas. ¿Y por qué entonces el artículo 11 de la Constitución Política indica que la vida es sagrada o que el derecho a la vida es inviolable? Y si el derecho a la vida es inviolable, entonces cuando la misma Constitución dice en el artículo 11 que el derecho a la vida es inviolable, entonces ¿la vida a partir de qué? ¿Del momento en que nace? ¿Del momento en que se da la concesión? ¿Y cuáles son los fundamentos de la Corte Constitucional en esa sentencia para decir que un niño de 1 mes de gestación, de 2 meses, de 6 meses de gestación, a lo mejor no siente que van a interrumpirle la vida, que lo van a asesinar en el vientre materno? Ese niño no siente. ¿Por qué ese grupo de mujeres, en vez de andar exigiendo la aprobación del aborto sin ningún tipo de sanción, por qué más bien no se dan a la tarea de ser más responsables, de planificar, de establecer un método anticonceptivo, de establecer que si al mes se dio cuenta que su ciclo menstrual está retrasado, ¿por qué no se toman la pasta del día después, como dicen por allí? ¿Por qué razón tienen que esperar 6 meses cuando ya la criatura está casi en condiciones de sobrevivir por fuera del útero? Esa pregunta no se ha dado. Entonces uno ve que muchas niñas, a lo mejor, que no han tenido hijos, diría yo, se sorprende uno que la propia alcaldesa de la ciudad de Bogotá sale a decir que después de la aprobación del voto de la mujer en el año 1957, durante la época del Frente Nacional, después de eso, dice la alcaldesa de Bogotá
¿qué es lo más importante, el derecho más importante que han conquistado las mujeres? Es una verdadera estupidez establecer eso, que a la mujer le faculten para que pueda asesinar literalmente a su hijo cuando tiene 6 meses de gestación. Esto solamente creo que existe en un país como el nuestro, del Sagrado Corazón de Jesús. En otras condiciones es factible que el aborto se pueda dar, pero yo digo, hay que reflexionar, hay que ir más allá. Por eso, mujer, no se trata de desconocerte tu derecho a la libertad, porque es otra cosa en la cual se ampara la sentencia, diciendo que es que la mujer es libre, tiene libertad de determinar o no. La pregunta es, entonces esa mujer tiene libertad de decidir también por la vida del hijo que está en gestación, o ese hijo que está en gestación no merece una protección del Estado. Y si merece una protección del Estado, ¿por qué la sentencia va a permitir que se pueda acabar con su vida hasta los 6 meses de gestación? ¿Por qué razón el mismo artículo 11 entonces prohíbe, jovencitos, el asesinato? Porque dice el derecho a la vida es inviolable. Hay muchas preguntas que tienen que darse, y aunque soy totalmente liberal de pensamiento, no comparto la idea de que una mujer tenga que abortar hasta los 6 meses de gestación, porque para eso tiene los métodos anticonceptivos. Para eso la Corte Constitucional, en su sentencia C-355 del año 2006, había sido enfática a indicar los 3 o uno de los 3 requisitos que debe producirse en una mujer para poder abortar ese niño que está por nacer. Recordemos que hace 2 años atrás sucedió el caso de Popayán, en donde esa pareja, siendo novios, profesándose un intenso amor, tienen relaciones sexuales, ella queda en embarazo y después de estar en gestación se produce la ruptura de la relación, termina con el novio literalmente la relación, y ella decide que va a abortar porque no quiere tener un hijo de esa persona que ya no es su novio. Uno no entiende hasta qué punto puede llegarse a concebir un hijo y producto de una separación tomar la decisión de interrumpir la gestación de ese niño. Y lo peor, que Bienestar Familiar avala esa situación. Estamos en un país totalmente extraño, un país de locos. Uno no entiende. No le decretan la pena de muerte a tanto delincuente que anda por allí causando daño, pero sí le decretan la pena de muerte a una criatura que a los 6 meses ya está en un estado avanzado de gestación y en capacidad de sobrevivir por sí solo. Si la mujer lo que no quiere es procrear a ese hijo, más bien que busque la forma de darlo en adopción a alguien, porque son muchas las parejas y es lo que hace precisamente extraña esta sociedad. ¿Cuántas parejas andan buscando asistencia científica de genetistas para poder procrear? Y por otro lado, un grupo de mujeres buscando que le autoricen interrumpir su gestación, asesinar a un niño que está en ese vientre, a un niño inocente, a un niño indefenso. Ese es el programa de Tablero Jurídico en el día de hoy. Los invitamos para el día de mañana en punto de las 3, cuando estaremos allí en más Tablero Jurídico. Mis agradecimientos a todas las personas que se han comunicado con nosotros a formularnos sus preguntas, y a aquellos que no nos llaman, pero sabemos están allí al pie de su televisor observando el programa. También gracias por compartir con nosotros y por reproducir o socializar el contenido de este conocimiento con sus familiares y amigos más cercanos. Feliz tarde para todos. A doña Amparo, como siempre, saludes a su hermana, que se recupere, a la doctora Alessandra Grueso, a la gente de Hernelio y Asociados, y a todos, absolutamente todos nuestros seguidores. Feliz tarde, un fuerte abrazo, Dios los bendiga.
sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho.